No conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que empieza a brillar. Mar Poética, 6º Festival de Poesía de Marbella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estamos en los diálogos poéticos, que como sabéis son ya parte nuclear de este Mar Poética. Como sabéis, son diálogos que giran en torno a la poesía, pero nos gusta poner la poesía en contacto con otras disciplinas, y se nos había ocurrido que era necesario, urgente, que uno de esos diálogos estuviera junto a las artes plásticas, junto a la pintura. Y para ello, pues qué mejor que contar con dos figuras imprescindibles de la palabra y de la imagen en nuestro país, y más allá en realidad. Así que José María Sicilia y Juan Carlos Mestre, muy generosamente ambos, han querido estar esta tarde con todos nosotros, con todas nosotras. Primero va a haber una pequeña muestra, una pequeña presentación que quiere hacer José María Sicilia de un proyecto que se llama Cuéntate, y después recogeremos ciertas ideas de su proyecto para entablar una conversación también con Juan Carlos Mestre. Antes de presentar a José María un poquito más, quiero rendirle mi admiración, mis respetos a Juan Carlos, que él dirá que no, pero es cofundador de Mar Poética. Ya sabía que ibas a decir que no, no te preocupes. Pero si estamos aquí hoy, en parte se lo debemos a Juan Carlos, y me alegra muchísimo que 6 ediciones después sigamos aquí y contando con él, y ojalá por otras 6, 12, 18, 24, las que haga falta. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. José María Sicilia es un tópico, pero realmente no merece presentación. Podemos encontrar obras suyas en prácticamente museos de todo el mundo, como el MoMA, el Guggenheim de Nueva York, Reina Sofía. Ha sido, en el año 2015, medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. También ese mismo año le premiaron con el Premio Nacional de Arte Gráfico. Pero, bueno, ese talento desbordante merece más premios. También recibió el Nacional de Artes Plásticas en el 89. Y yo creo que si algo define la obra de José María, o que se le puede atribuir a su obra como una constante, es la imprevisibilidad y la curiosidad insaciable. Creo que son parte esencial de su genio artístico. Y esa imprevisibilidad, esa curiosidad insaciable le hace experimentar con formatos, con materiales, lenguajes. Y, cómo no, la palabra no podía quedar fuera de esa experimentación, ¿no? Entonces, el trabajo Cuéntate, que nos va a mostrar ahora, es un trabajo que combina, que de hecho tiene en su fundación misma la palabra con los lenguajes plásticos, ¿no? Así que no te robo más tiempo, José María. José María no suele hablar en público, se ve que a los pintores no los suelen llamar mucho a hablar, no se deben fiar de ellos. No sé. Así que queredlo mucho, tratadlo muy bien, y José María, muchas gracias. Empiezo, gracias. Todo esto gira en torno a Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es un proyecto que yo empecé en el año 91. En 1991, no sé si recordáis que fue el año 92, hubo una crisis muy grande, hubo la devaluación de la peseta y se vivió en un tiempo como una gran precariedad. En fin, había muchos follones y yo personalmente estaba metido en divorcios y cosas de ese tipo. O sea, la cosa no iba nada bien.
José Miguel Ullán, el poeta, me encargó a trabajar sobre el cuarto centenario de San Juan de la Cruz, hacer una serie de cuadros. Entonces, yo con ese motivo fui a buscar si había alguna edición antigua del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz en París, que es donde vivía. Fui ahí a una librería que se llama la Librairie Orientale y no encontré nada, y lo que sí encontré fue Las Mil y una Noches de Marc Druce. O sea, la traducción de Marc Druce es una traducción que va directamente del árabe y va ilustrada con unas ilustraciones fantásticas que están en el Louvre, de cronotipos, de fototipos, cronotipos, no me acuerdo. En fin, y ahí empezó todo. Hace 2 años recibí el encargo otro encargo de continuar esta historia, que nunca había abandonado, pero de otra forma. Entonces, yo desde hace 5 años bordo. O sea, no tejo, bordo. O sea, que tengo una máquina, la veis ahí, una máquina industrial, digital, en la que puedo bordar. Es una máquina que me permite hacer un taller, un bastidor que me permite hacer obras de 2,80, 3 metros, por lo que quieras. O sea, puedes hacer lo que quieras. Y entonces voy bordando lo que ha sido mi vida de una forma sin conexión y sin ningún tipo de nada, de cronología. Voy metiendo poemas, voy metiendo los libros que voy comprando y que tienen que ver fundamentalmente con lo que es una metamorfosis. O sea, yo esto lo hice en el año 91 para sobrevivir. Yo pensé que para sobrevivir tenía que contar cada día una historia. Digo, cada día tienes que contar una historia y contársela a los demás. Y contártela sobre todo a ti mismo porque es en ti, en tu narrar, donde se construye el cambio y la sobrevivencia. Y es lo que prosigo actualmente, la idea de sobrevivir. Y para ello me he dado cuenta recientemente, hace un par de años, que la mejor manera de sobrevivir es cambiar, es metamorfosearse. Por eso, todos estos bichos que veis aquí, estos insectos, sobre todo estos insectos, estas flores, son traducciones de bordado de los dibujos de María Sibila Merian, que fue una gran dibujante, una entomologista fantástica en 1760, que dibujó y se ocupó de todo lo que es el insecto y su contexto. Eso es fundamentalmente lo que está allí. Después lo del sobrevivir, lo de metamorfosis y todo esto, bueno, pues podemos seguir hablando con vosotros, ¿no? Vale. Eso es, Juan Carlos, bueno, voy a presentar a Juan Carlos un poquito más, ¿no? Porque lo hemos dejado descolgado. Bueno, es poeta y artista gráfico también. Tampoco, la verdad, que requiere ya presentación. De sus libros más conocidos son La poesía ha caído en desgracia, que fue premio Gil de Viedma, La tumba de Keats, que escribió en Roma, que fue premio Jaén de Poesía en el año 99, o La Casa Roja, que fue premio nacional de poesía en el año 2009 ya, o La bicicleta del panadero, que fue premio de la crítica en el 2012. Además, ha alimentado y de forma muy nutritiva una carrera como artista gráfico también. Justo hace poquito pude ver un grabado suyo aquí en Marbella, espectacular. Muchas gracias, Juan Carlos, también por estar aquí. En un principio, cuando hablábamos sobre el tema que serviría como excusa para el diálogo, citamos a Horacio con aquello de la poesía, ¿no? La poesía como la pintura, que es una aseveración que puede venir de Simónides de Ceos cuando decía que la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla. Es una expresión ya muy conocida, trillada y quizá algo gratuita o inexacta. No sé, Juan Carlos, si tienes ganas de impugnar o no impugnar
estas oraciones tan repetidas. Querido Javier, muchas gracias por tu generosidad, por la invitación, querida Carmen. Es para mí un placer civil, no un privilegio. Todos los privilegios son indignos, incluso el de estar aquí sería. Pero estar al lado a través de la generosa mano de Javier, de José María Sicilia, uno de los artistas a los que yo he admirado profundamente a lo largo de mi vida y que han sido una referencia intelectual apasionante. ¿Qué ruido es este que hay? Hay como una carretilla. Es la máquina, ya. No es tu conciencia. Las máquinas, sí, escuchaba una cosa extraña. Bien, ¿qué iba a decir? No sé lo que iba a decir, pero lo que debería decir para comenzar es que no sé, queridas amigas, la poesía ha sido mi única posibilidad y yo hablo de aquello que es visto sin ser mirado. La poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. La plástica ya es otro asunto. Yo creo que a veces pienso si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, y eso enlaza directamente con estos insertos en la dialéctica de las metamorfosis de José María Sicilia. Es posible que tenga que ver con eso. Lorca aludía, es una imagen que a mí siempre me ha perturbado, ¿no? Esos pequeños montones de azafrán donde los niños de Lorca machacan pequeñas ardillas. ¿Acaso la poesía tenga que ver con ese grado de misterio y de secreta relación con lo desconocido, con la cantidad hechizada de la que hablaba Lezama Lima cuando decía que escribir poesía es algo así como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano? Bueno, a mí me parece una maravillosa manera de relacionarse con la escritura como corporeidad de unas ideas que viven en el territorio ajeno a la aprehensión de los discursos de poder, aquellos que lo convierten todo en valor y en precio. Bueno, otra cosa es la pintura inserta en esa dialéctica, pero no la poesía, ¿verdad?, que siempre se ha escabullido de los discursos de orden y que si algo no obedece es a la sociología de los tiempos. Pero claro, Javier ha hecho una pregunta de la que yo he intentado fugarme por respeto a José María Sicilia, porque claro, el tópico horaciano literal como la pintura, si es la poesía, cuando él ha hecho algunos de los libros más memorables y dialógicos con un poeta como José Miguel Ullán, literalmente un acontecimiento de la poesía en lengua castellana. Pero, dicho con todo el respeto, yo me siento ajeno a esa toxicidad. Creo que la poesía y la pintura no tienen absolutamente nada que ver, que responden a otro tipo de generación, a otro estado de alerta de la conciencia y que desarrollan lenguajes que ni tan siquiera son paralelos. Son cómplices en una sola cosa, en la subversión, en la desobediencia de poner en cuestión el modelo canónico de cómo tenemos que mirar y observar las cosas del mundo. Yo diría que la poesía, para entendernos, es algo así como la producción de hipótesis verbales, porque al fin y al cabo un poema no es otra cosa que una hipótesis verbal para desaprender el hábito que la realidad tiene con la muerte en los alrededores del mundo. Y que, sin embargo, la pintura es otro tipo de producción. No son las producciones, las hipótesis verbales, pero sí son también hipótesis verbales, pero más abocadas a detener, creo yo, la fugacidad que tiene en el tiempo la mirada del hombre sobre el pensamiento y la sustancia de las cosas. Quiero decir que es tan importante la poesía y tan importante la poesía que no están dispuestas a convertir ninguna de las raíces de un mismo árbol. Son, en todo caso, las raíces
las raíces invertidas, allí donde terminan las raíces del árbol de la poesía, comienzan las raíces subterráneas de la pintura, y viceversa, es un doble árbol del conocimiento. Bueno, yo no me puedo decir más. Esa referencia a los elementos naturales. He de decir que ha salido de Juan Carlos su conciencia mayoritaria y no la minoritaria. Dice que había riesgo de que no impugnara la oración que hemos expuesto. Me gusta que la hayas impugnado, creo que es mucho más, para empezar, honesto, seguramente. Y quería recoger esta imagen o esta evocación que has hecho de los elementos naturales, ¿no? Goethe también escribió poesía, entre muchísimas otras cosas. Decía que color, refiriéndose a la pintura, ¿no? Y sonido, refiriéndose a la poesía, no se dejan comparar entre sí de ninguna manera. O sea que le da la razón un par de siglos antes a Juan Carlos. Pero es posible reducir a ambos a una fórmula más alta, como dos ríos que nacen de un mismo monte, pero que en condiciones completamente distintas corren por dos comarcas. Así son sonido y color. Y yo me pregunto cuál es ese monte del que emanan esos ríos. Y una cosa que no he dicho antes, que tanto mis poemas como las pinturas se van solapando. O sea, que una construye a la otra y la otra construye a la otra. O sea, van juntas, van juntas. O sea, si yo digo azul, el cielo es azul, yo voy a pintar un cielo azul. Y el cielo azul me va a salir de una cierta forma que me va a dar el poema. O sea, se van solapando. Es como un mil hojas. Una especie de correlación. Sí, todo esto va unido. En mi trabajo va unido. Y yo nunca me he puesto a pensar si la importancia de una u otra forma de lenguaje, en absoluto, sino en cómo de una forma natural a mí me iban surgiendo las cosas. O sea, que yo estoy atento a mi latido, a mi teoría y a lo que materialmente se va construyendo, por supuesto. O sea, por ejemplo, tengo, no aquí en esta pieza que veis, pero en otras anteriores, en que meramente el sonido de la máquina crea imagen. O sea, a través de programas informáticos podemos traducir un sonido en imágenes. O sea, lo llevas a 3 dimensiones y a 2. En estas piezas que estáis viendo aquí en la pantalla no hay ninguna de esas, pero intervendrán, porque todo eso forma parte de mi pasado. O sea, que todas estas formas del pasado también van a ir interviniéndose, van a ir poco a poco metiéndose en este trabajo. Y no solamente aparecerá la poesía, aparecerá la arquitectura, aparecerán otras de la música. Las zarzuelas que estoy creando, las misas que estoy creando, o sea, todo lo que ha sido en mi vivir, porque lo que se trata en este trabajo mío es el contarme. Cuéntate qué ha pasado, qué has hecho, o sea, qué estás viviendo, que realmente te estás proyectando todo el rato a través del pasado. O sea, te estás engañando, mintiendo, o estás contando algo que no es cierto. Y es cierto también eso, de que no es verdad. Y es así. Juan Carlos, yo veo, no sé si es una mirada que quiere ver eso, y no es tanto una mirada que ve eso, pero sí encuentro símbolos, intenciones, atmósferas que se repiten, o no se repiten, pero se replican de alguna manera, o dialogan entre ellas, tanto en tu poesía, en tu obra escrita, como en tu obra gráfica, que podría estar relacionado con lo que está diciendo José María. ¿Existe, quiero verlo yo, o de verdad hay cierta correlación, hay paralelismos? Bueno, lo que existe es lo que uno piensa. Si tú lo ves, así es. Hay lo que, fíjate, acabas de señalar algo que es esencial y que no hace sino subrayar el pensamiento de José María Sicilia
de que para él no existe separación alguna entre la práctica de la poética plástica y de la poética escritural. Bueno, eso es así. Es así en la medida que, como decía Giordano Bruno, es decir, hay tantos mundos posibles como espacios imaginarios en la conciencia de lo humano. Y hay tantas estéticas y tantas formas de entender un poema como poetas y creadores. Y hay tantas maneras de enfrentarse al hecho plástico como pintores. Creo que esencialmente aquellos que son capaces, como José María Sicilia, de compaginar en un solo lenguaje holístico la visión absoluta del universo, su posicionamiento crítico frente a la crisis del modelo ecológico en la sociedad contemporánea, su capacidad de acogida de los animales para los que hemos hecho literalmente un infierno, el planeta Tierra, y que encuentran un lugar celeste y redentor y emancipador en la obra de José María Sicilia, y su palabra escrita y su palabra pintada conforman y son fruto de una misma conciencia, que es la conciencia del genio. Yo no pertenezco a esa categoría. Yo todo lo que hago me cuesta un trabajo enorme, enorme. Yo desde el mismo sujeto que escribo no puedo pintar, y desde el mismo sujeto que me enfrento a los ácidos de una plancha de cobre y la relación que tengo con el tiempo, esperando que el ácido nítrico carcoma las superficies invisibles para ir revelando las oscuridades de la sustancia de la materia en la que yo creo habita alguna de las ideas que tenemos de Dios, sea Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que para cada uno de nosotros sea la idea de la divinidad, y que yo relaciono de manera laica con la presencia de un aura, el aura que tiene la obra del arte, el aura benjaminiana de la presencia. Bueno, uno se relaciona con la presencia en función de su creencia. Quiero decir que yo no cuestiono que así como la pintura, la poesía o viceversa, sino que creo en la absoluta autonomía del pensamiento y del ser humano para que cada uno haga y construya su vida de la misma manera que construye su deseo, desde la absoluta y radical capacidad de enfrentarse a algo que yo creo que es muy hermoso y que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, la minoría que hay en uno. Hablamos normalmente desde la mayoría absoluta de nuestra formación, de lo que nos metieron en el colegio, en la universidad. Si no vales para letras, hay que valer para ciencias. Si haces matemáticas, no puedes escribir. Si escribes, no pintas. No. ¿Por qué? Porque pareciera que todos son compartimentos estancos, pero son compartimentos estancos en relación a que nos llevan a determinados accesos de conocimiento, como nos lleva la filosofía y como la biología y las matemáticas y la física cuántica nos lleva a averiguaciones de determinadas zonas desconocidas de la percepción que tenemos del mundo y del universo. Yo creo que la pintura nos lleva a un lugar que no nos lleva la literatura, y que dentro de la literatura el lugar al que nos lleva la poesía no es ni de lejos al lugar habitualmente común al que nos lleva la novela. En tu caso, José María, que tu proyecto está tan vinculado a un proceso biográfico, ¿has sentido, creando este proyecto que lleva ya 30 y pico años en curso, y los que le quedan, espero que muchos, ¿has sentido esas pugnas que dice Juan Carlos entre la mayoría que te habita, que te domina, y esa minoría que pretende hacerse ver también, que pretende regir también parte de ti? ¿Has roto esas especies de binomios que son reduccionistas, que lo que hacen es limitarnos? Yo no lo he sentido en absoluto. De hecho esos trabajos están empezando a coger una dimensión, por así decirlo, de película, de performance en el exterior. O sea, que esto se va a prolongar y se va a ramificar como
como rizomáticamente, a través de la performance, de hecho lo estamos haciendo ya, lo estoy haciendo a través de la fundación. O sea, yo he creado una fundación para ser otro y para ser otros. No me cuesta nada. O sea, el problema es elegir, si acaso. Oye, ¿qué hago? ¿Poesía o me dedico al cine? ¿Y por qué no hago todo? Puedo hacer todo. Mira, mientras tenga tiempo y ganas y fuerzas, y mientras tenga salud, puedo hacer todo. Me puedo dedicar a todo lo que queráis. Y yo me apoyo muchísimo con otras personas que también entran en este trabajo, puesto que yo dejo de tener a un momento dado que yo espero dejar de ser quien soy, José María Sicilia, para ser el instante, para ser otro, o sea, y para abarcar otros mundos. Pero no me cuesta nada, al contrario, es con enorme alegría y enorme curiosidad y excitación. Hace poco, mira, por ejemplo, el tema de la música. Yo tengo una misa que voy a hacer, que voy a hacer el día 3 de noviembre en la iglesia de la Santa Creu en Mallorca. Es una misa de difuntos en las que yo no sé cómo lo he conseguido, pero el 80% de la misa la escribo yo. Entonces, sí, la escribo yo y entonces he pasado 2 meses con el Tribunal de la Doctrina de Santa Fe, analizando la misa para encontrar los problemas. No han encontrado prácticamente nada porque yo lo había trabajado para que no encontrasen nada. No. Es un texto neoplatónico, fundamentalmente, la espina dorsal es un texto neoplatónico que habla de la naturaleza, no habla de Dios. Pero han pasado, esponja, les están encantados y lo vamos a hacer. La música la he conducido yo también, o sea, no la hago yo, los compositores son compositores contemporáneos, la hacen ellos, por supuesto, pero cómo trabajar la misa lo he indicado yo, o sea, a través de un ritornelo y un galope. O sea, las 2 pautas fundamentales son el ritornelo y el galope, y a través de eso hemos estructurado la misa, los momentos, etcétera, etcétera. Los instrumentos los he creado yo, unos, no todos, porque tenemos un órgano que no hemos creado, que no he hecho, un violín que tampoco, pero he creado unas campanas que son la traducción del primer sonido de un recién nacido. O sea, el llanto de un recién nacido es una campana. No solamente con imagen, sino ahora estamos trabajando cómo pulirla y tal para que el sonido sea el adecuado. O sea, estamos trabajando ya con sonidos, con formas que que dan sonidos. Yo, si me dejan, puedo ir por muchos sitios. Si me dejan. Si tengo tiempo, también. Y si me alcanza la vida. Y todo eso, ¿para qué lo hago? Y digo, lo hago para seguir viviendo, para tener ilusión, para no coger una depre cada día, para sostenerme. Es la única manera que tengo yo de no estar depre y no irme y venir para abajo. Estar lleno y pleno de una excitación, de un interés, de un deseo hacia algo. Y no me planteo gran cosa a niveles de H o B o Z, a niveles teóricos, pero en absoluto. En absoluto. O sea, es como si yo empezara a pintar y me dijese, tengo que coger tal estilo o tal forma. Pues ni loco. Digo, bueno, ya sé pintar. No lo sabes pintar, José María, no sabes pintar. Yo empecé a los 12 años en una escuela que me llevaba mi familia, me llevaba a una escuela que les engañé yo quería ser pintor, mi padre quería que fuese arquitecto. A los 12 años iba 3 horas cada día, sábados y domingos incluidos. O sea, una formación académica y era de copia de modelo. Academia. No me ha servido para nada. Y no sé pintar, pero lo que más me pone es eso, que no lo sé. ¿Y cómo puedo llevarlo y cómo puedo resolver esas faltas, esas lagunas, esas lagunas inmensas a través de otras formas? Y bueno, por eso, he tenido tiempo, me he ido al Museo Picasso y digo, voy a ver qué hay. Yo estuve cuando lo inauguraron, pero no había vuelto desde entonces y me he ido derecho a ver cómo pintaba en el año 71, o sea, justo cuando va a morir. Pinta peor que yo, joder. No lo digo en broma, lo digo en broma. Pinta fantásticamente. Y dices, qué bien, fantástico. Sí. Genial, el tío lo borda, porque 71,
Ah, genial. ¿Cuántos años tenías, chico? ¿Cuántos años has ido aguantando todo esto? Tío, estaba lleno. Dime. Yo creo que si algo celebran los poemas que acompañan este proyecto es el privilegio de ser otro que has mencionado antes. Creo que hay muchos otros dentro de esos poemas. ¿Te apetece leer algún poema? ¿Te apetece compartir algún poema? Los primeros poemas que hice, bueno, quitando el primero, que es el tema del avión ese que destruyeron los rusos o los prorrusos, o no sabemos quién, que es el de Indonesia Airlines, pero los demás son prácticamente todos. Empiezo con la primera página, probablemente con la primera y segunda noche de las 1001 noches. La primera y segunda noche, por así, el origen de las 1001 noches es un serial killer, es un señor que se va cargando a todas las mujeres con las que se acuesta. Entonces, de esos hay un montón, de ese tipo de gente, de esas personas hay muchísimas. Históricamente Estados Unidos es uno de los países que tiene más originalidad casi y mayor número en este tipo de cosas. Entonces, los primeros poemas tratan de ese tema. Porque yo me acuerdo que cuando empecé con las 1001 noches, entonces le estaba leyendo a Elias Canetti. Elias Canetti, el primer recuerdo que tiene es de unas manos en sangre. Entonces hice una página en rojo. Ahora me he dedicado a hablar de estos serial killers. Entonces lo que cojo es, igual que cojo aquí las fotos de amigos que se han muerto, cojo textos y casi los escribo literalmente de los juicios y de los testigos y de lo que pasó. Os leo uno. Sí, por favor. No sé. A ver. ¿Primera lectura pública de poemas de José María Sicilia? Sí, bueno, es este que viene en el pero podemos comentar. Dice, solos y desnudos, Cuatro Piernas se acercó al coche cegándolos. Un pulpo, una caja de vidas. Allí había uvas maduras, palpitaciones, tos. 11 de febrero del 2022. Fue hasta una calle más adelante llamada Cereza. Disparó a la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Agarró las llaves del auto, cartera, camisa. Comió uvas como una zorra. ¿Qué es esto, mi huésped? ¿Una cazuela puede morir? Matar algo, quizás sin cabeza o casi. Tiempo después vi dos coches, uno de ellos el de la pareja, vacíos. Escuché lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. También aparecieron en posiciones que los periódicos consideraron artísticas. Minutos de primeros auxilios, el brazo amarrado al coche sobre la hierba. El del avión, ¿vale? El del avión, que es el avión, era un M, el nombre del avión era MH17 y el asiento donde yo iba era el 20F y fue escrito el 3 de marzo del 22, o sea, de poco. Así ahorra tiempo y trabajo. ¡Dios! Golpeando su hocico, sus alas con piedra majadera. La sujeta con las dos manos, el cuello hasta que desgrane, suelte la semilla, quiebre el llanto que se arrea en rueda. Pura perla, no sufras de ausencia un solo instante. ¿Podemos dedicarle un aplauso, por favor, por su primera lectura? No solo hemos descubierto el poeta, sino el rapsoda José María Sicilia también. Gracias. Juan Carlos, yo creo que en José María podemos ver una especie de cleptomanía, de vicio por el apropiacionismo. ¿Qué tiene el artista, qué tiene el poeta de ladrón? Fíjate, es que, Javier, mira, yo creo que estamos en un equívoco. Estamos en un equívoco porque la conversación giraba, tu planteamiento original, entre las relaciones entre pintura y poesía.
bueno, cuestionamos la posibilidad de la relación. José María Sicilia hace una declaración de principio respecto a la práctica artística que es inobjetable. Es decir, el artista no se plantea una metodología previa al acto creativo. Es decir, todo proyecto artístico o estético que invoque al método como conducta está abiertamente abocado al fracaso. José María, yo estoy completamente de acuerdo contigo en la posibilidad infinita de todas las posibilidades creativas en las que un artista o alguien que se dedica a la producción tanto de artefactos vocálicos llamados poemas, estas hipótesis verbales o hipótesis estéticas plásticas, debe hacer. Desde luego, a la música, al cine, al baile, a lo que se le ocurra. Porque yo estoy abiertamente en contra de la falsa autoridad del límite de los géneros. Es decir, lo que yo digo no guarda relación con que piense que son dos categorías diferentes respecto a su práctica, sino que creo que el discurso del sistema es precisamente contrario a lo que estamos defendiendo. Es decir, aquí termina la novela y comienza la poesía. Aquí termina la pintura y comienza la performance. Esto es el documental cinematográfico y No. Todas estas teorías clasificatorias forman parte de los recursos que tiene el sistema para someter al control las dicciones absolutamente libertarias en las que se desenvuelve el discurso esencial de la desobediencia artística, porque toda creación artística no se atiene a preceptos, sino a posceptos, no a teorías, sino a resultados. Con lo cual, yo comparto absolutamente el planteamiento formal o teórico, como quiera llamarse, de José María Sicilia, pero creo que los resultados son radicalmente distintos, que no es lo mismo un poema que un cuadro. Creo que cuando se intenta someter la productividad, ¿no?, de las circunstancias determinantes de la actividad creativa a una dependencia de un arte mayor del que deriva otra posibilidad de creación, lo que estamos haciendo es negando la amplitud y autonomía que tienen todos los discursos y por ende la autonomía también y la libertad absoluta que tiene el creador, que no es otra cosa que una persona normal y corriente que ha optado por crear frente al discurso del sistema que le dice que si no es una persona especializada en determinado grado de saber no puede ejercer la categoría ni de escribir, ni de pintar, ni de hacer cine. No, todo eso es mentira. Todos tenemos hoy una máquina fotográfica en el bolsillo maravillosa. Los recursos fotográficos que nos permite un teléfono móvil son equivalentes a los que no tuvieron ninguno de los grandes fotógrafos de la historia, pero lo tenemos hoy para contestar llamadas y hacer fotografías absurdas la mayoría de las veces, pero no para utilizarlo como un instrumento generador de arte, porque no forma parte, ni tampoco para convertir a cada ciudadano en un disidente desagradable. Decía Cortázar, los poetas, como todo el mundo sabe, son personas desagradables. Son personas desagradables porque están ahí en medio de la calle con el ruinoso negocio de su pequeña verdad, siendo testigos. Pero renunciamos tan siquiera a la condición de ser testigos frente a la arbitrariedad de lo cotidiano, frente a la soberbia obstinación del poder para mentirnos, cuando tenemos todos en el bolsillo, ¿verdad?, el pincel, el instrumento, la pluma, la estilográfica, para dar cuenta de la arbitrariedad y enfrentarnos a este mundo de espectros. Pero no lo hacemos porque eso cumple otra función. No la función que también la tiene, pero que no se nos permite o se inhibe. En ese sentido yo quería introducir, pues claro, un elemento que me parece que es esencial a la hora de abordar las proximidades y lejanías del resultado, que creo que tienen que ver, pues claro, con el conocimiento contemporáneo que, por ejemplo, hoy tenemos de la plasticidad neuronal, ¿no? Es decir, hoy pues, se ha estudiado de qué manera, ¿verdad?, en nuestro cerebro hay unas zonas que se activan con el lenguaje y otras zonas que se activan con la escritura, unas zonas que se activan con la música y con las melodías y con el ruido y otras que, sin embargo, pues, se activan
pues con las imágenes, dónde reside la memoria y dónde la intuición, y cómo desemboca todo eso en ese proyecto de la imaginación que carece de modelo. La imaginación, vía intuitiva, nos conduce a un conocimiento sustantivo de las cosas, pero que no es derivativo de una voluntad personal. Es derivativo de nuestra capacidad física, hoy estudiada, de la red de conexiones, de los procesos de aprendizaje y las especialidades lésicas que hemos tenido en los estudios. Cuando hoy los muchachos apenas, cuando nos enfrentamos a toda esta mala poesía, decía García Lorca, llegará el día en que la música mala guste muchísimo. Bueno, ese día ya ha llegado. Pues la música mala gusta muchísimo, pero también la poesía mala gusta muchísimo, muchísimo. Pero la gente no puede escribir de otra manera, no tiene capacidades lésicas. Y al no tener capacidades lésicas, nuestro sistema neuronal no activa las zonas de escritura porque faltan recursos. A lo que yo me refiero con la diferencia entre la poesía y la pintura no son categorías o grados de interés. No son cualidades mayores o menores. Lo acaba de demostrar ahora José María. Nos ha leído 2 poemas espléndidos y estamos viendo pues uno de los planteamientos discursivos estéticos más apasionantes del pasado siglo y de este. Es decir, no es yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, de que son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes, por supuesto, igual que cada cosa es diferente. Pero en definitiva lo que yo nunca he pensado en las diferencias, o sea, que nunca me he puesto a pensar en qué cosa, por supuesto, o sea, yo digo, oye, no tengo que tocar la piedra y el agua para saber que son diferentes y meterme en estudiarlo porque sé que son diferentes, pero yo sé que la piedra y el agua hacen el paisaje de mi pueblo, por ejemplo. Y entonces lo siento como tal. O sea, por ejemplo, yo pienso en Pasolini y no pienso y pienso todo lo que tiene Pasolini como poeta, como pintor, como dibujante, como escritor, como etcétera, etcétera, como cineasta y tal, todo siento y lo siento como Pasolini. O sea, y no pienso que es poeta, que es esto o es aquello, es Pasolini. Es Pasolini para mí y nada más. Y lo coja donde lo coja, y leo un poema y veo el cine, y veo la poesía. Y cojo el cine y estoy viendo una película, La Ricota, y estoy viendo pintura. Y estoy viendo música. Y es Pasolini, nada más. Lo demás no me preocupa porque son como decir, son como, no diría técnicas, son juegos. Bueno, son diferentes tipos de juegos, pero que conforman al final deben conformar un ser. Y lo que me interesa es el ser, quién es este. Pero son todos diferentes. Sé que quieres responder. No, esto de la poesía y la pintura es un tema muy antiguo, muy sí. Terrible, miramente para por ejemplo, Platón, nos ha citado a Platón, y para Platón, vamos, el pobre pintor, el señor pintor era un desgraciado, es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Y el poeta? Bueno, todos eran mentirosos. Fuera de la República también. Pero más el pintor todavía. Juan Carlos, yo creo que quieres decir. Bueno, es que es muy complejo, claro, es una cosa que... Pero fíjate, queridas amigas y queridos Sicilia y Javier, que eres el que nos has metido en este embolado, yo creo que es probable, incluso altamente posible, que las relaciones entre pintura y poesía respondan a un simple deseo sexual. Sí, absolutamente. A un deseo complejo, recíproco y conspirativamente intenso, que es el de la posesión de la conciencia de lo otro. Una indagación en los territorios que a través de la intuición crítica aborda la fundación de nuevos estados de conciencia en la percepción del mundo. Pero claro, eso nos lleva a hacernos una pregunta que nos puede amargar la tarde. ¿Cuál es la función entonces de la pintura y la poesía en la sociedad contemporánea?
de qué manera contribuyen en unas sociedades degradadas por el capitalismo avanzado, ¿verdad?, a apuntalar los derechos civiles a la felicidad. Decía Shelley que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Bien, ya sabemos que eso no es así. Tampoco los pintores. Los legisladores nunca del universo, y hoy claramente reconocidos, son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano y aquellos que han hecho del coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire, al dinero el único objetivo de sus vidas. Entonces le queda, ¿acaso a los poetas no les queda otro lugar que ser los legisladores de lo invisible, aquellos que en las zonas de peligro de la realidad siguen empeñados hasta el último día de su vida con cumplir el encargo que nadie les ha hecho, que es cuidar la casa de las palabras y seguir recordando que las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla. No tiene otra participación la poesía en la sociedad contemporánea que convertirse en ese acto de resistencia, en ese acto de legítima defensa contra la soberbia obscenidad de los poderes del mundo para mentirnos acerca de la realidad. Pero yo no estoy tan seguro que la pintura cumpla hoy la misma función, porque ni son los circuitos de la poesía los que comparte la pintura. La poesía está absolutamente alejada de algo que no podemos considerar baladí o secundario, que es el mercado, el lugar en donde se otorgan los valores definitivos para que una obra tenga valor de uso, valor de cambio. Y por tanto, en una sociedad de valores dinerarios, la poesía carece absolutamente de valor y se convierte además en una presencia incómoda como testigo en la sociedad contemporánea. Y la pintura, no la de José María Sicilia, la pintura en general suele acompañar decorativamente la gran aventura, la apasionante aventura del hombre a través de la historia de las civilizaciones, pero sobre todo en la sociedad contemporánea, sancionada fundamentalmente por los valores del mercado, que son aquellos que determina la crítica sistemática dependiente de los grandes policías de la cultura que siguen siendo los periódicos, los críticos, los comisarios, los curadores. Los coleccionistas. No, los curadores, Los coleccionistas. El mundo del dinero, el mundo del mercado es lo que es el lugar de la pintura. Evidentemente. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Bueno, entonces volvemos un poco al principio, ¿no? Así como la poesía, la pintura, es que aunque quisiéramos, no puede ser así. Es decir, lo puede haber en singularidades absolutas. Acaba de citar José María Sicilia a una de mis mayores devociones intelectuales, Pier Paolo Pasolini, que pagó con su vida el descaro de ese desafío, ¿no? El descaro de ese desafío. Decía Pasolini, inculto es aquel que ha perdido todo respeto por el ser humano. Vivimos en una sociedad de incultos y desde luego de los poderes públicos la incultura es generalizada porque el respeto que se tiene por la ciudadanía es el equivalente al de un valor nulo, es decir, a cero. Por tanto, hay que empezar a subrayar algunos de los aspectos diferenciales de la producción cultural. Es decir, ha muerto el romanticismo. Aquella vieja idea de John Keats de que la poesía es verdad y que una cosa bella es una verdad para siempre, ¿no? Hoy sabemos también que no es así, que el desafío acaso esté en asumir con todas sus consecuencias de que no podemos concebir en la sociedad contemporánea una creación artística que no contribuya a la exaltación, consolidación, compañía, consolación y reforzamiento de algo que es para mí esencial y que preside y califica todo acto que aspire a ser reconocido como aportación artística, el elogio de la dignidad humana.
Se nos está viniendo el tiempo encima y la conversación da para muchísimo. Creo que después de estas palabras que resuenan como, casi podríamos adoptarlo en su parte, en la que nos interesa como un manifiesto para defender la existencia de festivales como este, ¿no? Que quieren poner la palabra en primer lugar y que quieren ejercer ese acto de desobediencia casi ya imposible, ¿no? En su tarea. Creo que podríais despediros leyendo algún poema. Yo creo que todos nos quedamos con ganas, Juan Carlos, de escucharte leer algún poema. Me estás haciendo ojos de que no quieres leer. Sí, no. Vamos, son muchos ojos contra ti. No me voy a hacer de rogar, encantado. Si he venido, es lo que menos me cuesta y hago con mayor placer. Pero pues yo me quedo con ganas todavía de darle otra vuelta de tornillo a todo esto, ¿no? ¿Queréis otra vuelta de tornillo? Y además, pues, nadie nos echa hoy, ¿no? Bueno, los técnicos porque tú igual. acabas de señalar ahora, acaba de decir Javier, esa es la importancia que tiene este encuentro. Es que este encuentro es un acto de resistencia intelectual en medio de la intemperie absoluta. Que se reúna un centenar de personas para volver a pensar en la repoblación espiritual del mundo, en volver a mirar la intemperie de las estrellas con la misma pasión que lo hizo San Juan de la Cruz o los poetas náhuatl, ¿no? Volver a hablar de la relación de deseo y de amor y de posesión que hay entre las artes plásticas y la poesía, el de pensar que todo esto tiene sentido porque contribuye a que el débil siga creyendo todavía en aquella vieja idea hecha sola con palabras de que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Seguir creyendo que la esperanza lleva mucho más lejos que el miedo absoluto de esta resignación social a mantener el status quo de las cosas, y que la gran enseñanza de la poesía y del arte, la gran enseñanza de José María Sicilia, por ejemplo, y al que yo aspiro a parecerme, es la de haber desobedecido en las épocas más oscuras de este país con su pintura la oscuridad del pasado, y enseñarnos que es posible volver a pensar y volver a pintar el olor de las flores. Eso es uno de los actos de mayor sostenibilidad ideológica y de pensamiento crítico que se puede mantener en la sociedad contemporánea. Yo, cuando hablo de resistencia y cuando hablo necesariamente de revolución, eso es lo que uno, es decir, la posibilidad de volver a recordar el pensamiento que hay en la sustancia de las flores, que ha alegrado la marchita circunstancia del mundo, y también la vieja esperanza de aquellos que seguimos creyendo en el viejo sueño de la igualdad. ¿Va a recitar o no? Me pregunta José María, ¿y va a recitar o no? Bueno, yo creo que cuando decía al principio que José María, si algo define su genio artístico, es esa imprevisibilidad, esa curiosidad inagotable, ¿no? Creo que tiene que ver con esto que has dicho. José María ejerce la libertad día a día, es una persona, o muchas distintas, cada día te permites ese privilegio de ser otro, de ser muchos otros, de ser muchas otras. No sé si tienes ganas de, después de este halago que te ha hecho, nada más y nada menos, ha dicho que quiere ser José María Sicilia. No, claro. Todos esos José María Sicilia. Tenemos el instante que te acoge. Hay un deseo también de cópula en esto que ha expresado, evidentemente. Bueno, antes lo ha nombrado. No sé si tú quieres ser Juan Carlos Mestre. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, esto no puede acabar de mejor manera. Por supuesto. Sí, puede acabar de mejor manera, que es escuchando a los dos leer un poema, y entonces sí, creo que nos vamos dejando la bandera de la poesía en todo lo alto, que es lo mejor que podíamos hacer hoy.
Adelante. ¿Quieres leer tú o...? Tú, lee tú. Vale, pues voy a leer yo un poema que se llama El Adepto y que está dedicado lleva una cita de una persona que fue muy importante para José María Sicilia, creo, y desde luego para mí, uno de los poetas más admirados, literalmente un acontecimiento de la lengua y de la conciencia, es José Miguel Ullán. Su verso dice: erguida estás, señal. He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola. De él se deduce que el 14 de mayo de 1486 no existe, que la primavera y la juventud son hijas de Marsilio Ficino, que la belleza es por derecho mitológico esposa del trípode y el camaleón. Acepto haber leído el destino en un vaso de agua 6000 años antes de la muerte de Platón. Acepto haber alimentado un animal de uñas curvas. Acepto la influencia de los magos persas. No tengo hijos. ¿Acaso he cometido un crimen? Tampoco tengo energías para la épica. Confieso adorar descalzo el triángulo de la piedad que otros llaman cubo de Zoroastro. Confieso mi creencia en la teología del número 7 y la gestación de los donantes de calor. Confieso mi fe en Timeo de Locros, astrónomo de lo diverso. He leído durante toda la noche el árbol de la conjetura. De sus frutos he traído a mi casa la escalera circular junto a la que Jacob tuvo un sueño y el testimonio sobre la naturaleza celeste de todas las piedras. Asumo haber prestado atención a lo que impide. Asumo la visitación del pródigo y la música de las esferas. Asumo no haber dejado escrito nada que no me haya sucedido en el futuro. He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre. De él se deduce la aritmética del mar y la ley bajo la corteza de la encina. De él se deduce el río de la ciencia y la golondrina de los caldeos. De él se deduce la inexistencia de la muerte y la fecundidad de lo discutible. José María está tratando de huir por la derecha. ¿No quieres? Si no Sí, te por apetece, favor, ¿no? por favor, no me hagas Pero esto, claro, José lo María. dejas a él en una situación asimétrica. No. Va. Este es un poema, este fue construido durante el COVID, cuando hubo lo de George Floyd. Entonces yo tenía una amiga en Nueva York que me iba pasando, salía y me iba enviando fotografías de los grafitis que hacían en donde ella vivía. Ella vive en Soho, bueno, en Nueva York. Bueno, entonces el poema es 7 minutos y medio. George, la voz de su rodilla en el cuello, le habló del agua que contiene el cielo, las luces de las barcas remontando el Pidi. Dime si es que tú lo sabes. Le susurró en los labios, la frente. No temas nada en el fondo de la belleza. Ella viene a ti. Su corazón se instaló en la ola. Maravilloso. Ya está. Pues ahora sí, muchísimas gracias por regalarnos esta tarde
todos vosotros, a todas vosotras. Gracias. Y también, por supuesto, a Juan Carlos Mestre y a José María Sicilia. Ha sido un placer este diálogo, una forma increíble de comenzar otra vez este ciclo y ojalá que podamos vernos aquí muchas más veces, todos los que estamos presentes. Muchísimas gracias. Os recuerdo que hay libros por si queréis algún libro de Juan Carlos y José María. Lo vemos en los museos, galerías y demás. Muchas gracias. Gracias, Javier, Gracias. poeta querido.